Muy bien, muchísimas gracias. Como siempre, el agradecimiento a usted, amable televidente, por la gentileza que nos dispensa al permitirnos entrar donde se encuentra. Vamos a hablar hoy de un tema que consideramos importante y tiene que ver con el proceso político que vivimos en este tiempo en nuestro país. Un contexto es que el MAS, el 2006, asume el control del Estado como gobierno. A partir de eso desarrolla un proyecto político. Este proyecto político encuentra un momento de inflexión terrible, cual ha sido precisamente el gobierno de Áñez. Después se intenta reconstituir, pero parece emerger la figura de una división y estamos asistiendo a ese escenario, una eventual división y los elementos que pueden condicionar esta división y qué ámbitos podría discurrir el mismo. Para ello hemos invitado al politólogo Jean-Paul Guevara, a quien agradezco infinitamente. Jean-Paul, bienvenido, muy buenas noches. Gracias, Omar. Un placer estar aquí contigo y con tu público. Muchísimas gracias. A ver, Jean-Paul, primero yo quisiera en macro hablar brevemente. ¿El MAS tiene todavía un proyecto político? No sé si el MAS, pero yo creo que toda la gente que apoyó desde antes del 2006, sí, hay un proyecto político y que todavía no se ha cumplido, ¿no? Estamos hablando de lo que es una propuesta del Estado plurinacional y no es poca cosa. O sea, es un invento que no tenemos en otros países. Está mencionado en algunas constituciones como de Ecuador, pero no hay alguien que haya decidido construir un Estado plurinacional como Bolivia. Y creo que eso representaba digamos, un imperativo histórico para transparentar lo que somos en toda nuestra diversidad, en todos los excluidos que estaban antes, ¿no? Entonces yo creo que ahí ese proyecto todavía está para hacerse. Se comenzó algo, se inició, se dejó los titulares, ¿no? Se hizo una nueva constitución, pero todavía falta muchísimo por implementar esa misma constitución. Entonces, cuando algo está tan imberbe, tan nuevo, tan en proceso, es absurdo que algunas voces dicen que se acabó un proyecto del MAS o se agotó el modelo, ¿no? Eso no tiene mucho sentido, no tiene un sustento particular. Pero sí estamos, digamos, en un momento, yo creo que es una coyuntura de inflexiones, ¿no? Donde realmente saber si se puede seguir, quiénes van a seguir, quiénes recuperan ese proyecto político y quiénes más bien se están quedando al margen de. A ver, ¿por qué pregunto esto? Porque pareciera que en el escenario ya del debate político que existe en nuestro país, si existe entre comillas, nos hemos quedado con la Agenda 2025 y pareciera que ese es el tope, uno. Y un segundo aspecto es que cuando tú más o menos miras la historia de nuestro país, pareciera que existieran unos ciclos de mediano plazo entre 20, 15, 18 años y pareciera que también el ciclo del MAS está llegando también a ese escenario. Entonces, correlacionando estas dos cosas, ¿estaríamos de cara a iniciar un nuevo ciclo político en el país? No lo considero de tal manera. O sea, yo creo que hay ciclos más largos, sí, ¿no? Es decir, qué sé yo, la Constitución de la República, ¿no? Que tiene un modelo, de una forma de entender el Estado mismo, que ha durado casi hasta hace 10, 15 años, sí, ¿no? Porque ha habido fases diferentes. Fase, digamos, de instauración del Estado en el siglo XIX, ¿no? Fase nacionalista del Estado en el siglo XX, ¿no? Fase neoliberal del Estado en el último periodo del siglo XX, ¿no? Principios del siglo XXI, ¿no? Y ahora una fase que llamaría de Estado plurinacional, ¿no? Pero esos son las grandes fases, ¿no? Pero modelos así, modelos definitivamente diferenciados, no encuentro más que dos, desde el tema de la República o el tema de lo plurinacional, ¿no? Ya. Ahora,
En esos alcances, ¿cómo tú ves que este proyecto que nace pierda fuerza y comienza haya emergido un proyecto que en algún momento era las autonomías y que ahora Santa Cruz no es capaz de empapar al resto del país de un proyecto federalista, por ejemplo, que lo manejan muy fuertemente, sobre el cual están reflexionando, incluso en el tema de su relación con el Estado, etcétera, y que en algunos departamentos pareciera tener alguna básica repercusión? Yo creo que los proyectos societales, ¿no? Estatales, son más que nombres, ¿no? Resumo cuando digo plurinacional o digo república, pero es mucho más denso definitivamente. O sea, hablar de autonomías o de federalismo no es un proyecto estatal, o sea, societal, que abarque a la sociedad, ¿no? Cuando hablan de un modelo económico cruceño, yo no veo un modelo económico particular ahí, ¿no? El emprendedurismo puede ser una característica de personas, pero no es un modelo económico, menos todavía tan subvencionado como es ese modelo. Si queremos hablar de modelo económico redistributivo, que sea más bien abarcador, ¿no? La feria de 16 de julio del Alto, ¿no? Ahí el dinero que se mueve sin ninguna injerencia, sin ningún apoyo del Estado, ¿no? Es una autoorganización increíble, pero eso funciona, digamos. Entonces, va más allá que el simple título. Yo no creo que en este momento haya un federalismo. Cualquier proyecto político societal que se quiera contraponer al Estado plurinacional tendría que ser tan abarcador o una propuesta tan globalizante como el Estado plurinacional. El Estado plurinacional, yo digo, es un invento propio que tenemos solo con referencia a lo que podía ser el Estado-Nación y la República de la Revolución Francesa. Eso fue un invento, fue un quiebre. Y desde entonces tenemos estados nacionales, ¿no? Con sus características de territorio, estado, población, ¿no? O territorio, gobierno, población, etc. Pero de esa dimensión, de ese invento, entre comillas, ¿no? En el sentido positivo, tenemos un invento que es el Estado plurinacional, que no es ni continuidad ni superación del Estado-Nación. Es otra cosa, es cómo lidiamos con la diversidad, que es justamente una de las debilidades que tenía el Estado-Nación, que buscaba la homogenización de las sociedades. Evidentemente. ¿Por qué este proyecto, digamos que no entendemos por qué este proyecto no encontró una dinamicidad grande para seguir avanzando? Yo creo que se debe también a sus propias contradicciones, ¿no? Es decir, no creo que todos los actores, digamos, de la construcción del Estado plurinacional hayan tenido la misma visión de lo que es el Estado plurinacional. Para mucha gente era dentro del mismo movimiento, dentro del mismo gobierno, ¿no? Era resolver los conflictos o los problemas que no había resuelto el 52, ¿no? Es decir, casi volver al 52 y construir esta nación, digamos. Y decían que lo plurinacional iba a contener, o iba a ser el espacio para que se constituya, digamos, la nación boliviana. Creo que eso fue un error. Mi perspectiva, digamos, es que no es eso el Estado plurinacional. Es lidiar con esa diversidad, reproducir y mantenerla. En el marco de esto, porque el abanderado de este proyecto podríamos entender que es el MAS, de este proyecto político, ¿cómo interpretas esta ruptura en el MAS sin que en realidad se debate el fondo, que es lo que estamos hablando, este proyecto político y las dimensiones de cómo puedes hacer avanzar este proyecto político? Claro, y es que yo no creo que el MAS como partido sea el sujeto impulsor de esto. Puede tener más que nada el instrumento político. Cuando uno se inventa, utilizo invento en el buen sentido, ¿no? En el sentido de construcción diferente. Cuando uno se inventa el instrumento político, subvierte la democracia de partidos políticos, ¿no? Por lo tanto, era excluyente para toda
el resto de personas que no podían hacer política porque no tenían un certificado de partido político. De hecho, cuando se define constituir el instrumento político MAS, no se llamaba MAS, era simplemente el instrumento político por la soberanía de los pueblos, IPSP, ¿no? Y se intenta conseguir la personalidad jurídica con la famosa corte electoral que era de iluminados, ¿no? Pero 3 veces le niegan la personalidad jurídica. Le niegan por razones casi pre-52, porque no estaba bien escrito el nombre, porque no había la firma, porque no tenían carnet de identidad, ¿no es cierto? Entonces, al final se logra un arreglo para asumir otra sigla de un partido político que era el MAS. Y si te recuerdas, Omar, era el FCB, Falange Socialista Boliviana, _MAS, ¿no? Y después se saca la FCB, se queda MAS IPSP. Entonces, ese era el proyecto. No es entonces un partido político en el sentido clásico. Es un instrumento político, ¿no? Y era un instrumento de quiénes? De las organizaciones sociales, principalmente de origen indígena, originario y campesino, como decimos ahora. Esos son los sujetos, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora se está dividiendo? Porque hubo la pulsión, y yo creo que se avanzó en constituir al MAS como un partido político. Solamente. Cuando ahora yo escucho que va a haber el Congreso del MAS, ¿no? Y dice, no van a participar organizaciones, van a participar militantes. Solamente militantes. Estamos volviendo a la lógica previa, que era contra la que se había discutido, peleado, luchado, ¿no? Que no sea excluyente, que más bien sea un espacio democrático, el tener un instrumento político que responda a las organizaciones sociales. La lógica de la práctica política clientelar invadió esta forma a la que tú haces referencia, porque vemos en las dirigencias esto, ¿no? Es un alto nivel de clientelismo. Por lo menos el modelo ha comenzado a desarrollar un fuerte criterio clientelista. Es que esos son los partidos políticos. Los partidos políticos tienen siempre una relación instrumental con sus bases sociales. Tienen militancia, tienen votantes. ¿Estás hablando de que esto se habría vuelto un vicio, algo perverso en esto? Yo creo que los partidos políticos tienen ese carácter. Entonces, quienes impulsan construir un partido político sí, de carácter pues necesariamente liberal. ¿Encuentras un error ya histórico que el MAS esté transitando por esa ruta? Yo creo que, no sé si decirlo error histórico, pero definitivamente sí, no es lo que originalmente se buscaba. Originalmente se buscaba subvertir esta democracia, hacerla participativa, amplia, que no tengas que tener tú un partido político que solamente te busca después para que votes cada 5 años, ¿no? Para que vaya a hacer campaña. Se crea un instrumento político que responda a lo que querían todas las organizaciones sociales, que es la sociedad organizada, pues, ¿no? Ahora, en el horizonte que va, esta escisión que se comienza a mostrar en el MAS no es una escisión evidentemente ideológica, aparentemente, pero ¿cuán perverso puede ser en matar el proyecto político? Yo creo que esas divisiones que se pueden dar, que además en la historia de Bolivia tenemos pues claro, muchas experiencias, ¿no? Se den los partidos políticos, porque hay un alejamiento de la base social. Hay una disputa de cúpulas, hay una disputa de nombres. ¿Quién va a ser ahora? Y de muchos intereses. Individuales. Sí. No son las organizaciones. Entonces, ese fenómeno es muy dable, es muy posible en los partidos políticos. Pero si fuera un instrumento que responde a las organizaciones políticas, a las organizaciones sociales, no podrían estar disputándose individualmente algo. Tendría que ser el proyecto, ¿no? Uno extraña
la época donde los congresos sea Fabriles, CENSUTCB, ¿no? De la COP, de los Fabriles, etc., se entraba al Congreso a debatir documentos políticos. No se entraba a ver a quién se iba a elegir. Era importante, definitivamente, no puedo ser tampoco aquí tan inocentes, ¿no? Por supuesto que están disputando las dirigencias, pero están disputando las dirigencias con documentos políticos, con un debate de por medio. ¿Tienes la idea de que este proceso nos arroje nuevamente el carácter previo a este proyecto político? Es decir, el pacto de partidos. Siempre hay el riesgo, ¿no? Sí. Siempre hay el riesgo. Pero ahora estamos mirando cada vez más de cerca esto. Estamos viendo cada vez más de cerca un tensionamiento, yo veo, ¿no? Una exacerbación, una polarización al interior mismo del MAS, ¿no? Pero si uno ve y pregunta, bueno, ¿cuáles son las diferencias programáticas o diferencias políticas? Poco se ve al respecto. Porque no hay el debate instalado en estos temas. No hay un debate. ¿No? Y eso es altamente peligroso porque podría retrotraernos el proyecto anterior políticamente. Claro, pone en riesgo el mismo proyecto. ¿Cómo crees que vayan de aquí en adelante las relaciones entre el legislativo, que supuestamente es la representación del pueblo, y el ejecutivo? Cuando hay muchos que coinciden en señalar de que el poder constituido que en este momento maneja la administración estatal utiliza como uno de sus anexos la justicia, el Ministerio de Justicia, hablan como cabeza ya del poder judicial que debería ser independiente, y a su vez como instrumento coercitivo ya casi de toda la sociedad y particularmente del legislativo a partir del Tribunal Constitucional. Yo creo que hay fenómenos que no son tan nuevos, digamos, ¿no? No es que no existiese en otros gobiernos. Sí. No, o sea, de pronto... Siempre ha existido, más visibilizado o menos visibilizado, más autónomamente. Nos así puristas y más papistas y nos rasgamos las vestiduras, ¿no? Y cómo esta situación, ¿no? Bueno, yo recuerdo que Goni entró y lo primero que hizo fue volar la cabeza de Oblitas, etcétera, etcétera. Sí. ¿No? Pocas veces yo creo que ha habido... Además que también la izquierda sabía antes que no era el tema que tanto, digamos, había esta independencia de poderes, porque sabíamos que los poderes eran los mismos, aún familias que están ahí, no solamente en Bolivia, en otros lugares también, ¿no? Es una cosa así, una cosa muy dinámica, de muchos intereses pues muy claros, ¿no? Yo ahora a futuro creo que hay un calendario, casi un calendario, digamos, de eventos que van a marcar el proceso hacia adelante. Tenemos ya, ahora en octubre vamos a tener la elección del Congreso, o mejor dicho, el Congreso del MAS, ¿no? Vamos a tener la elección de las directivas camarales, ¿no? Vamos a tener ya para el próximo año elecciones judiciales, ¿no? Es decir, estamos yendo hacia un escenario del 2024 que debe estar muy cargado de política y con muchas tensiones, ¿no? ¿Cómo se resuelve eso? Va a depender, yo creo, de la correlación de fuerzas que vayan dándose paulatinamente. ¿Ves procesos de negociaciones entre partidos, entre facciones? En este momento no. Me da pena, pero no. Veo más bien mucho ímpetu, mucha voluntad de romper, ¿no? Mucha disputa. Entonces no se ve que haya actores que puedan concertar, que son fundamentales también en la democracia, ¿no? Y dentro de su proyecto. Para finalizar, Jean Paul, ¿cómo ves la actitud de estas dirigencias de los movimientos sociales en este tiempo? Yo veo que están comenzando a recuperar una autonomía que habían perdido. Entonces eso me parece positivo. ¿No ves un proceso de adaptabilidad constante, genuflexión, escuché alguna vez, al poder de turno? Yo creo que ha habido un proceso donde realmente en muchos casos han sido cooptadas por el poder de turno también. Pero creo que más bien ahora tenemos la posibilidad y vemos unas posibilidades de recuperación de la autonomía, ¿no? Y eso
eso nos muestra que la base está viva, pues, o sea, el sustento de todo el proceso está vivo, está activo. Qué interesante. Jean Paul, te agradezco la gentileza. Te vamos a convocar más seguidamente para seguir hablando de estos temas que son interesantes debatirlos, ¿no? Yo creo que es necesario el debate. ¿No? El debate es fundamental. Muchísimas gracias. No, un placer, Omar. A la orden. El politólogo Jean Paul Guevara hablando de estos temas que realmente nos interesan y que deben ser escenario de debate, de hablar constantemente para intentar entender lo que pasa en nuestro país, en la política y a partir de ello tomar decisiones fundamentales.